Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar que les quería regalar a todos los suscriptores de Más Inversiones. Eh, ¿Por qué? Porque creo que es muy importante que puedan saber lo que está pasando en Argentina. Yo sé que hay mucha gente que no lo sabe y no entiende qué está pasando. Por eso, poder transmitirles noticias que estamos viendo, números que estamos viendo, y ustedes puedan entender lo importante y lo valioso que es poder tener información financiera y conocer lo que está pasando. Argentina está dentro de una de las crisis más grandes de su historia. Eh, Prácticamente se compara con una crisis de 1989 y 2001, pero juntas. Un cambio estructural, un cambio en la forma de vida y un cambio claramente en nivel de ingresos. Argentina va a dejar de tener el nivel de ingresos que tenía, va a ser un país más pobre Argentina. Esto es lo que tengo que comentar, lamentablemente. Yo voy a hacer, les voy aclarando desde el principio, porque a mí no me gusta que la gente después comente que soy kirchnerista, o que soy macrista, o que soy liberal, o que soy de tal cosa. Yo lo que quiero contarles hoy es números. Los números los van a ver. Yo voy a tomar posiciones del gobierno, posiciones de la oposición, y de esa forma poder contarles a ustedes los números que están. Chicos, esto es datos. Y yo les comento de los datos. Si ustedes quieren comentarme otra cosa y quieren entender qué está pasando, yo no tengo ningún problema, pero yo les tengo que hablar con datos. Así que voy a ir compartiendo pantalla. Al compartir la pantalla, yo les quiero mostrar una serie de gráficos que estuve recolectando. Estos datos nos van a mostrar cuestiones bastante importantes a la hora de poder analizar la economía. Vieron que la gente del gobierno o los, ¿cómo se llaman? Los infectólogos hacen banderas sobre la cuarentena, no sobre la defensa de la pandemia, sino como que la cuarentena es lo mejor que nos puede estar pasando. Bueno, yo les voy a mostrar lo siguiente en este dato. Acá están viendo, compartiendo yo pantalla. Esto lo saqué de Twitter, es Dr. Cruz. Después lo comparé, vi que las fuentes son el FMI, Statista, INDEC y Johns Hopkins University, que es una universidad de Estados Unidos. Entonces dije, bueno, acá tenemos una buena... Síganlo a esta persona, no sé quién es, pero bueno, quiero ahora yo mostrarles lo que estuve recabando. Acá van a ver, en muertes por cada 100.000 habitantes, 100K es, o sea, está en inglés esto, por cada 100.000 habitantes. Argentina, es muy cierto, es uno de los más bajos del mundo, si uno se lo pone a mirar. 2.7 tiene Argentina. Si uno mira Chile, 29.4, México 21.1, y bueno. Pero yo quiero comparar ahora la caída del producto. Argentina tuvo una caída del 26,4%. Esto va a generar muertes. Esto quiero que lo entiendan todos, pero una caída así del producto va a generar muertes. Esto los tengo que decir, porque es la caída más grande de nuestra historia. Argentina está destruida. 26% caer en un mes es un desastre. Es que vos tengas 100 pesos hoy y te digan, che, 25 ya no son tuyos, 75 pesos te quedan, ¿no? Imagínate si vos tenés tu casa, te sacan un cuarto, o te sacan tu cuarta producción de ingresos, porque no es que te sacan el cuarto de riqueza, te sacan el cuarto de ingreso. O sea, cobrabas, no sé, 40.000 pesos, bueno, ahora cobras 30. ¿Cómo haces para sostener ese crecimiento a largo plazo? Bueno, acá claramente va a empezar a entenderse dos variables muy importantes. Argentina tenía un crecimiento hasta el año pasado muy fuerte de las exportaciones. Las exportaciones van a estar mucho más presentes en este PBI ahora que el sector comercio está destruido. Y lo que va a permitir es un crecimiento por exportación, seguramente. Las exportaciones van a ser la dinámica de hacer crecer este país en el mediano plazo. Pero bueno, el tema es que las personas que hoy no tienen ingresos se están muriendo de hambre. O sea, la gente se está muriendo de hambre y eso hay que entenderlo. Esto es la primera parte de este análisis que quiero hacer macroeconómico. Después,
si hay gente que tiene problemas de alimentación ahora, eh, hay que ver qué va a pasar con la inflación. Y este es uno de los ratios más importantes para ver la inflación, y es el financiamiento monetario del Tesoro. Es decir, qué porcentaje de emisión hace el Tesoro recibiendo del Banco Central. Y uno se pone a mirar acá. En diciembre estábamos muy por debajo de 2018, esto es excelente, pero después, bueno, Macri empezó a sentirse mucho peor y lo llevó hasta 2% del PBI. Ahora saltó hasta un 7%, como ven acá, un 7% saltó la necesidad de financiamiento hacia el Banco Central. Miren, veníamos de la crisis del 2001 con un 2%. O sea, Argentina ya estaba en una crisis, que es cierto. Estaba acá, estaba en una crisis. 2014 también, la economía, después de la crisis del 2008, creció 2010, 2011, pero después la economía estuvo estancada. O sea, la generación de ingresos de la economía fue muy malo, salvo los primeros 2 años de Macri, que fueron de un crecimiento relativo, pero después Macri se retira con una caída del producto. El nivel de estancamiento de la economía argentina proviene desde el año 2011 hasta el año 2018, 2019, un nivel de estancamiento prácticamente Argentina no crecía. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. Y ahora, esta necesidad de financiamiento significa que no hay plata en la calle. Si no hay plata en la calle, ¿quién tiene que ir a financiar al Estado? El Banco Central, porque no se financia con impuestos, sino como no se está cobrando impuestos porque no se vende, entonces el Banco Central tiene que salir a socorrer ¿a quién? Al, al Tesoro Nacional para que pueda hacer la repartición de gastos correspondientes, pagar sueldos, transferir a las familias dinero, tipo beneficio, plan social, y después dar subsidio a las empresas. Porque ustedes qué creen, que los colectivos que andan en la calle llevando menos gente, ¿los pagamos nosotros? Sí, lo paga el Estado. Por eso yo soy tan discutidor sobre, che, el transporte público hay que usarlo, está bien, esta es una pandemia, pero eso se llevan todos los meses buena plata. El contratista se lleva muy buena plata y hace negocios con el Estado. Entonces, este gráfico ya es un gráfico de muchísima alarma. Pasemos al siguiente gráfico, que es de un kirchnerista. Y este muchacho dice, che, mira, en 2015, cuando se va Cristina, teníamos un ingreso per cápita de $14.000. Y cuando se fue Mauricio, cayó un 33% y teníamos un ingreso per cápita de $10.000. Ahora tenemos un ingreso per cápita, ni les quiero contar, prácticamente de $7.000, uno de los más bajos de la historia argentina, más bajo que en la crisis del 2009 y mucho más bajo de la crisis de 2001 y del 89. El ingreso per cápita está destruido. Entonces, si este ingreso per cápita, que es el ingreso en dólares medido, mira, tener $8.000, déjenme hacer la cuenta rápidamente, $8.000 dividido 120, perdón, 8.000 por 120, que está el tipo de cambio, discúlpenme la desprolijidad, $8.000 por 120, menos mal que soy economista, ¿no? Bueno, a veces me cuestan las cuentas. Son un ingreso per cápita promedio de la economía de $80.000 por mes. ¿Qué es un ingreso promedio? Pero no significa que no haya gente por debajo y esté cobrando $10.000 nada más, o 6.000. ¿Por qué está pasando eso? La gente no gana plata. Entonces, este muchacho dice, che, la crisis la generó Macri. Sí, pero muchachos, desde 2008, perdón, hasta 2015, ¿viste? Vieron un cepo cambiario que ¿qué ocasionaba esto? Que la brecha del tipo de cambio era cada vez mayor y el oficial nadie compraba nada. Entonces sí, vos me lo medís en dólares, me vas a medir $14.000. El PBI de Argentina medido en tipo de cambio, tengo que medirlo en blue acá, en esto de 2009, 2008 a 2014. Argentina vivió un montón de veces ciclos donde se restringe la compra de dólares, se restringe
la posibilidad de generar buen clima de negocio, se restringe crecer el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque siempre hay inflación. Argentina es un país raro, yo diría más que raro, endemoniado con el trabajador, porque a ese lo sobrecargan de impuestos permanentemente. Impuestos a los ingresos brutos, impuesto al cheque, impuesto a los bienes personales, a las ganancias, el IVA es otro impuesto, porque si no sos, ¿cómo se llama? Si sos autónomo, ahí sí lo puedes transferir, pero el monotributista no lo puede transferir, tiene que pagarlo al IVA. Entonces, eso lo que termina provocando es que la persona tenga una sobrecarga inmensa ¿de qué? De impuestos. La persona está ahogada. ¿Por qué? Porque el otro día escuché a un economista, a Kachanowski, él decía, o a Maxi Montenegro también ahí en América 24, y a veces a Milei, ellos dicen, 6 millones de personas sostienen 24 millones de personas. ¿Cómo? Claro, son los 6 millones que pagan impuestos, sostienen toda una economía que está viviendo del subsidio. Entonces, vos, que trabajás, que pagás impuestos, que pagás el IVA, que pagás ganancias, que tratás de tener todos tus impuestos al día, estás manteniendo, perdón que te lo tenga que decir así, a 3 familias más. Por eso no te alcanza la guita. O sea, una familia argentina, 6 millones de familias, sostienen a otras 20 millones de familias. Y esa transferencia la hace el Estado. Entonces, si a vos te toca vivir eso, imagínate el nivel de sobrecarga que vas a tener, ¿para qué? Para poder generar ingresos. Estás exigido permanentemente. Y ese nivel de exigencia que tenés todo el tiempo, lo que termina provocando es que te canses y pierdas la intención de seguir invirtiendo. Entonces cada vez son menos gente. Y cuando es cada vez menos gente, se necesita transferirle más dinero a los 20 millones que estamos soportando todos nosotros. Esos 20 millones de personas no tienen un ingreso fijo. Viven de changas. E incluso hay personas que trabajan de changas y tienen que sostener a esta gente. ¿Por qué? Porque pagan IVA y no reciben ningún tipo de transferencia del Estado. Imagínate que hay gente que recibe asignación universal por hijo, que recibe planes trabajar, planes municipales, empleados municipales que no trabajan. Todo eso genera un soporte de la clase trabajadora hacia la clase que está hoy siendo sostenida, ¿no? Que son prácticamente 20 millones de personas. Escuchame el número 20, o sea, el 15% de la población argentina sostiene el 85%. ¿Cómo no vas a matar a esa persona? Lo vas a le vas a sacar incentivos a poder producir. Bueno, eso es lo que nos está pasando hoy. Entonces este muchacho dice esto, ¿no? Que el tipo de... O sea, mirá que durante la época kirchnerista subió el ingreso de la Argentina entera. Y es cierto. Pero esa apreciación cambiaria que recibíamos, después lo tuvimos que pagar acá. Como pasó con Menem, la apreciación cambiaria, el 1 a 1, después lo tuvimos que pagar con el 2001. Y ahora este veranito que nos dieron los Kirchner, porque fueron buenos años, ¿no? Se ganó mucha guita y después venían años muy malos, pero desastrosos. Argentina hace prácticamente 10 años que no crece, y yo no sé cómo la gente no lo expresa públicamente esta queja. Vamos a otro dato, que es un dato muy interesante para que se vea. Este es el nivel de actividad. Argentina, sobre variaciones porcentuales de nivel anual. ¿Qué significa? Que esto lo que me está comparando es abril de este año con el del año pasado. Y este es junio, pero del año pasado de este, comparado con este. Bueno, Argentina en los últimos 2 años está sufriendo una fuerte caída, pero si yo miro los anteriores, venían de un leve crecimiento, un crecimiento relativamente bueno, pero ¿qué significa esto? Que Argentina no logró consolidar una estructura de crecimiento sólido, una estructura de decir, che, bueno, podemos generar más ingresos. No logró eso Argentina. Argentina
se encontró en una situación de caída de su ingreso y terminó estando en esta caída del ingreso pronunciándola más con esta pandemia. Esto significa también volatilidad, y esa volatilidad lo que termina generando también es mucha más inflación, mucho más problemas de crecimiento, pero no ahora el mes que viene ni dentro de 2 meses, dentro de 2 años. Argentina va a tener mucha volatilidad, porque no va a crecer firmemente si no se hacen las cosas bien. Y más si está esta gente en el poder que se robaron hasta los... No voy a hablar más, perdón. Ahora yo quiero comparar a Argentina, su nivel de caída de ranking de PBI a nivel global. Argentina, en los primeros años de la agroexportación, consolidación del Estado Nacional y la Belle Époque francesa, Argentina se encontraba dentro de los primeros rankings del mundo en Producto Bruto Interno per cápita, es decir, todas las personas ganaban buena guita. Y bueno, eso también lo podemos ver, porque en aquel tiempo la gente se podía comprar su casa, se podía tener un campito, o sea, se podía acceder a la tierra de manera mucho mejor. Esto Argentina lo vivió hasta los años 40, 50, ¿no? Donde acá, si uno lo empieza a ver, Argentina empieza a caer, descender en los puestos de mejores ingresos. Argentina cayó casi 60 puestos. Mientras que Australia, un país con la misma estructura agroexportadora, con un montón de similitudes a la Argentina en temas geográficos, ¿no? Porque está lejos, como dicen por ahí, ¿no? En la loma, bueno, está lejos Australia también. Nosotros también estamos lejos del movimiento más geográfico y mayor transición y movimientos de capitales, ¿no? Argentina se encuentra en un lugar demasiado alejado y esto provoca una severa restricción a poder crecer. Imagínate que producir algo en Argentina para venderlo a los grandes mercados asiáticos, europeos y norte de Estados Unidos, y norte, o sea, el norte de América, Norteamérica, lo que termina provocando es que hay muchos costos de logística. Por eso estos países tienen que sentirse un poco más ayudados por sus socios más cercanos. En el caso de Australia tiene el mercado asiático. En el caso de Argentina tiene una cercanía cultural con los mercados europeos y americanos, pero no deja de estar lejos. Sudamérica tiene una relación muy, muy baja con África. Nunca entendió Sudamérica que tiene que asociarse a África. Sudamérica no sé por qué hoy sigue tan lejos del mercado africano, ¿no? Un mercado tan importante a nivel global y también en cantidad de personas. Pero bueno, sigamos. Esto lo que está provocando en Argentina es una muestra clara de que Argentina perdió posiciones ante un país muy parecido a sí misma, y lo que termina provocando es una caída muy fuerte del Producto Bruto Interno. Y así estamos, ¿no? Estamos bastante complicados. Argentina, al perder 60 puestos, perdió riqueza, perdió negocios a nivel global. Argentina antes, en esta época de 1880, tenía una relación dentro del mundo del comercio internacional cercana al 8%. O sea, era el 8% del comercio mundial lo trabajaba Argentina. O sea, en la distribución de riqueza, en el movimiento de la riqueza, Argentina estaba dentro de ahí en un 8%. Hoy Argentina no llega al 0,25%, es decir, redujo su participación casi 31 veces, ¿no? De 8 a 0,25. Bueno, sigamos. Esto es un poco para mostrarles la realidad macroeconómica histórica de Argentina. Y por último, quería mostrarles algo que me parece muy interesante, que es el PBI per cápita base, año 2011, y cómo fue evolucionando nuestro país, ¿no? Que es que vemos acá, el color verde. Esto lo sacamos de una fundación, no recuerdo, Fundación Libres, no recuerdo ahora, pero bueno. En base 100, ¿qué significa? Que todos parten con la misma rapidez. Si estamos hablando de PBI per cápita, lógicamente, lo que hace es una comparación entre ellos, porque no significa que Argentina tenga el mismo PBI per cápita en el año 2011 que Europa, sino que parten de las mismas condiciones. Entonces uno puede decir, bueno, si Argentina parte de las mismas condiciones en el año 2011 contra Europa,
siendo un país mucho más pobre, puede lograr mayor rapidez. Es más fácil pasar de 100 a 200, ¿no? Y ahí subís un 100%. En cambio, si vos querés pasar de 20.000 a 40.000, es más difícil. Bueno, eso quiere comparar esto. O sea que si vos estás comparando ingresos pequeños, sean comparables con ingresos grandes como los europeos o el mundo o Estados Unidos. Así que bueno, miren acá lo que tenemos. Tenemos un problema grave donde Argentina desde la segunda presidencia de Cristina Kirchner comienza un ciclo de volatilidad hacia la baja, ¿no? Que cae el ingreso, y los últimos años del macrismo pronunció la caída, porque como es per cápita, lo que pasaba en estos tiempos es que el tipo de cambio se sostenía, ¿no? Ficticiamente. Eh, Recuerdan ustedes que estaba el tipo de cambio 9 pesos y el blue estaba a 15. O sea, había una brecha prácticamente del 70%. Eso no logra mostrar esto con datos fidedignos. Entonces, la caída del PBI per cápita de Argentina terminó siendo de un 36%. Es una locura. 36% de tu ingreso en dólares cayó desde el 2011. Promedio. Mientras que vos mirás en el mundo, 113. Mirás Europa, o sea, 113 significa que mejoraron un 13% el mundo. Europa mejoró un 4%. Europa mejoró. Estados Unidos fue el que mejor le fue, un 6%. Cuando dice el mundo, acá está China y la India también, ¿no? Que demuestra también el nivel de crecimiento que tuvo de su PBI per cápita, o sea, del ingreso de la gente, del que te entra a vos. Pero Argentina fue el que más sufrió. Entonces, por eso se ven migraciones de argentinos, de gente que puede generar ingresos, que han logrado poder mejorar. Yo tengo muchos amigos que viven en Estados Unidos y en Europa, y ellos han logrado mejores ingresos si nos comparamos con nosotros. Argentina está camino a un gran desastre macroeconómico, no me queda la menor duda. El mayor problema de Argentina radica fundamentalmente en la falta de inconsistencia por parte de los gobernantes, radica también en la falta de responsabilidad fiscal, ¿no? Las personas que están a cargo del Estado no son responsables en cómo se gasta. La fuerte carga impositiva, ¿no? Como no son responsables cómo gasta, el propio Estado, ¿qué hace? Le saca al privado. Y al privado lo agarra de los pelos y le dice, vení vos, te voy a cobrar más impuestos. Si uno mira, ahora lamentablemente no tengo, pero lo voy a mostrar en el próximo webinar, el crecimiento de la base exponencial, si yo les muestro el nivel de caída de, o sea, el aumento de la presión fiscal, si uno mira el año 2003, acá, pongámoslo 2001, también pongamos acá, a el año 2010 y 2020, la presión fiscal empieza bastante por debajo. Si bien Menem es el que la empeora, ¿por qué? Porque él aumenta el IVA, ¿no? Menem, gran error de Menem, aparte de muchos errores que tuvo, pero yo soy bastante escéptico a la hora de criticar a Carlos Menem. ¿Por qué? Porque yo trato de analizar todo con un todo y con datos. Si uno mira los primeros años de Menem, fueron de un crecimiento exponencial exponencial, aumento de exportaciones e inversión. Está bien, se venían empresas privadas, un montón de cosas así, pero la economía estaba dinamizada por el sector privado. Y Argentina logra el aumento de la productividad que logra Argentina en los años de Menem. Esos 3 años de Menem lograron sostener el crecimiento de la economía argentina hasta el año actual. ¿Por qué? Argentina tenía una participación del sector privado muy amplia y tenía pocos subsidios. Menem restablece, ajusta al sector, a los jubilados, ajusta al sector que se beneficiaba de alguna pensión ¿cómo se llama? Del sector público, del Estado, y dijo, a partir de acá tenemos que empezar a ahorrar. Y el Estado no se tiene que hacer cargo de las jubilaciones, el Estado no se tiene que hacer cargo de los servicios públicos, el Estado tiene que estar para lo primordial. Bueno, Argentina logró generar una productividad enorme. Después de ahí,
como fue liberal, neoliberal Menem, el Estado tiene que estar presente. Y entonces hay un error de concepto muy grande. Como que el Estado va a estar para ayudarnos a todos. ¿Se imaginan si en la teoría de la evolución el hombre cuando venía del mono tenía que andar buscando la ayuda del Estado para ir a buscar alimentos? Y yo no creo. Ellos iban y la competencia por el alimento generaba mayor productividad. Bueno, Argentina dejó de ser un país de competencia entre nosotros y niveló para abajo. ¿Y cuál es el nivelar para abajo? Te dejo pasar de grado en la escuela, a los maestros no los voy a nivelar, que aprendan lo que aprenden. La universidad pública cayó en un nivel de mejora, aunque la UBA este año logró ser la primera en Latinoamérica en algunas cosas, ¿no? Los planes de estudios viejos, no se renuevan, no aumenta la productividad, los servicios públicos se hace cargo del Estado, los subsidia, entonces no invierten lo suficiente. Todo eso fue nivelando para abajo. Fue nivelando para abajo en el sentido práctico de decir, Argentina no logró entender que la competencia entre privados genera una mayor productividad y una mayor virtud. Ustedes imagínense, nosotros pagamos IPF casi 2 veces con la expropiación de la doctora Cristina Fernández de Kirchner en el año 2000, ahora no recuerdo, si fue 2011, la expropiación de IPF. Ya lo estoy buscando porque la expropiación de YPF es una de las expropiaciones más significativas en el sentido de 2012. En el sentido práctico de que Argentina ahí estaba mostrando al mundo que podía girar un torno bastante socialista. Después vinieron Aerolíneas Argentinas, pero antes venían las AFJP, se quedaron con la plata de los jubilados. Con la plata de los jubilados se quedaba esta gente. Por eso es muy peligrosa. Y yo creo que son a quienes hay que temer ampliamente, a la clase política. Acá el problema no es el trabajador ni el tipo que recibe comida del Estado gratis o recibe plata en efectivo gratis por un puntero político. Acá el problema es quien le da de comer. Y quien le ha dado de comer es la clase política. Y la clase política se ha convertido en una especie de enemigo del sector privado. Si no, no veríamos los tweets o las cosas que se están viendo a nivel internacional, perdón, a nivel interjurisdiccional, o sea, en todo el país, el nivel de odio de personas que están en la política hacia el sector empresario, hacia el sector emprendedor. No sé, el otro día vi un tweet que decía, ¿cómo me gustaría ver al dueño de una pyme fundida si tiene que cobrar un sueldo? ¿Por qué? Esa persona le da de trabajo a otra persona. Yo creo que en Argentina se ha endemoniado la palabra del empresario, cuando en el mundo la palabra del empresario es respetada. Argentina perdió ampliamente en ese sentido. Es mejor estar en la política para generar dinero que invirtiendo. Y por eso Argentina hoy es uno de los peores países del mundo en ingresos per cápita. Uno de los países con mayores inflación, con mayores devaluaciones, con problemas de crecimiento de largo plazo. Ahí está la explicación de Argentina. Argentina niveló para abajo y ahí tenés los resultados. Poneme los números que quieras. Poneme si es Macri, si es Cristina, sea quien sea. Argentina niveló para abajo y acá están los resultados. Argentina 74 contra 113 el mundo. ¿Que Argentina está en otro planeta? Hay una diferencia de 13 a 36, son 6 y 3, 9, de 49%. O sea, casi somos la mitad de... En niveles, cuando uno habla de mundo, sí puede decir que hay una similitud. Argentina tenía el mismo ingreso que el mundo, y Argentina cayó un 36% y el mundo creció un 13%. Entonces la diferencia se hace prácticamente de un 50%. ¿Por qué? Pero 74 a 113, vos sacás la cuenta, no es 50%. En números, o sea, vos tenés que decir, che, ¿cuánto es 113 dividido 74? Y te va a dar 52%, un poquito más. Pero si yo tomo esto como un desafío de largo plazo de la economía argentina, es un desafío volver a crecer en Argentina. Pero recuerden una cosa, no se puede sostener más la falta de productividad del sector público. 2, no se puede sostener la carga impositiva sobre el sector privado. 3, hay que mejorar la educación en Argentina. 4, hay que exportar.
Y 5, Argentina tiene que tener calidez institucional. Les agradezco mucho a todos que hayan escuchado este webinar. Yo quería compartirles los pensamientos que tengo como economista. Soy un simple economista, una persona que se graduó de la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, hice un posgrado, traté de perfeccionarme siempre, pero yo vengo de la clase media argentina, la clase media que está bastante golpeada, de una clase media laburadora. Mi viejo era un transportista de camiones, o sea, era un chofer de camiones, mi mamá cocinera, y esto es lo que yo quiero mostrar a la gente. Y vengo de una familia trabajadora, mi abuelo trabajó en el campo, para los que no saben, yo soy de Tandil, y creo que Argentina no encontró el rumbo. Al contrario, lo empeoró. Y lo veo todos los días. ¿Por qué? Porque yo no soy de los economistas que están sentados en su oficina y no, yo estoy acá en mi departamento pudiendo compartir con ustedes un momento en el cual entiendan que la economía argentina está en serios problemas. Y yo estoy en la obligación de contarles porque yo fui a la universidad pública y en la universidad pública tus impuestos han permitido que yo pueda acercarles un poco más del conocimiento que me han permitido tener. Les mando, ahora sí, un gran abrazo y vamos a seguir con estas charlas para que ustedes puedan aprender un poquito más. Chau, chau.